Muy buenos días, Verónica. Les saluda Jorge Cano y Verónica Calvopiña desde aquí, desde Guambra Medio Comunitario. Buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Vero, buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, Verónica. Y bueno, queríamos justamente iniciar comentando por qué nuevamente se regresó, en este caso de Yasunidos, a la Corte Constitucional. Casi como que pasaron 10 años y no pasó nada. Y nuevamente nos encontramos en la Corte validando si es necesario o no declarar justamente constitucional la pregunta de Yasunidos. Sí, bueno, en el trámite de una consulta popular hay que llenar dos requisitos. El uno es el de pasar un examen de constitucionalidad, de que los efectos de la consulta sean compatibles con la Constitución, o por lo menos no incompatibles. Y el otro es el de, que se llama la legitimidad democrática, hace que no es que yo pueda mañana decir, bueno, quiero que el Ecuador responda a esta pregunta, Corte Constitucional decida sobre eso, sino que tengo que tener una legitimidad y esa legitimidad está en la recolección de firmas. Por Just- eso estamos en la Corte que tiene ahora que decidir la constitucionalidad de la pregunta. Justamente ha pasado ya un tiempo considerable en la historia y hay que mantenerlo en la memoria de social, en la memoria colectiva del país. Se ha puesto durante estos años varias trabas para que la ciudadanía finalmente pueda ser consultada. ¿Cuán pertinente es la pregunta actualmente? O sea, digo, frente a desconocimiento que podríamos tener, ¿cuán pertinente es que se mantenga esto después de 10 años, se mantenga en vigencia la pregunta? Sí, muchas gracias y yo creo que es muy pertinente la pregunta justamente porque una de las cosas que trató de levantar el gobierno ayer fue no se puede, ya no se puede Ujú. preguntar, casi que lo dijeron en esos términos, ¿verdad? Y ciertamente se puede. Primero, la pregunta está orientada a que no se saque el petróleo del Yasuní. Mientras haya petróleo, mientras estén operando las actividades que están operando, siempre va a seguir siendo posible contestar no lo hagan, y la pregunta es cuál es el resultado, cuál es el efecto de que ganara la pregunta o que ganara el sí en esa pregunta. En este sentido, yo quiero recordar una idea que planteó ayer Vivian Hidrobo, la coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos, que ella decía, más allá de que pasaron 10 años en los cuales la responsabilidad por la que no se haya llevado a cabo la consulta, no se haya decidido si había consulta o no, no ha sido responsabilidad de quienes lo plantearon, que hicieron todo en su tiempo, que en su momento cuando les dijeron vayan a recoger firmas, recogieron mucho más de las firmas que necesitaban en el 2014, y como usted dice, 10 años después seguimos en este trámite. Ella lo que dice era pertinente en ese momento cuando no se había sacado ningún barril, pero sigue siendo pertinente en este momento. Uno, porque se sigue sacando, como decía hace un momento, pero además por una cosa adicional muy interesante que ella plantea, y es que en el 2014, cuando se propone la pregunta, lo que se busca es mantener una prohibición constitucional en favor de los parques nacionales como áreas protegidas, Ujú. ¿verdad? ¿Cuál es ese? El etos de la Constitución del Ecuador es el buen vivir, ¿verdad? Y el buen vivir está en el preámbulo de la Constitución, es la búsqueda de construcción de una sociedad en armonía, en diversidad y en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Es en respuesta a ese etos de la Constitución que el artículo 407 dijo, ok, por lo menos en las áreas protegidas hay una prohibición constitucional ex ante. Ex ante en este caso significa anterior. Usted no puede plantear hacer actividades extractivas siquiera en un área protegida. En el resto del país no es que sí se puede, que también ha sido malentendido eso. Lo que significa es que vamos a pasar por un proceso. En este caso no hay ni siquiera el proceso, la prohibición es de antemano, ¿verdad? Ese etos al que responde el artículo 407 en este momento está igual de vigente, pero más vigente cuando hemos visto lo que ha pasado con la ejecución de la declaratoria que autorizó la explotación excepcional del Yasuní. Esa declaratoria, que si ustedes recuerdan, la emitió la Asamblea Nacional, Ujú. como manda la Constitución. Lo que puso fue una serie de condiciones, porque nuevamente, como se trataba de una explotación excepcional,
tenía que estar sujeta a altas condiciones que normalmente a las que no están sujetos otro tipo de explotaciones. Y eso no se ha cumplido, los objetivos no se han cumplido, los informes semestrales, solo por ponerles un ejemplo bien básico, los informes semestrales que estaban orientados a que la Asamblea pudiera fiscalizar lo que realmente se está haciendo, a ver si es que se está cumpliendo con la Declaratoria de Interés Nacional. Entre otras cosas, por ejemplo, ni siquiera desagrega la información. A los ministerios se les pide, al gobierno se le pide que mande un informe en términos económicos, financieros, políticos, ambientales, técnicos y de protección de los pueblos en aislamiento, cada 6 meses, ¿no? Son informes semestrales. Y por decirles algo muy básico, el informe que manda Finanzas ni siquiera desagrega la información, y cuando le dicen cuántos barriles de petróleo el Ecuador extraído, cuáles han sido los ingresos del Ecuador en tal término en esos 6 meses, el último informe les decía, lo único que dice es el total de los ingresos petroleros, es decir, ahí calcule usted o imagínese usted cuánto corresponderá al bloque 43, que es en este caso el de la pregunta. O sea, así de vaga es la respuesta, así de vaga es la información que ha estado mandando el Ecuador por todos estos 3 años. Y la pregunta es entonces, ¿qué mismo es lo que ha fiscalizado la Asamblea? Y en ese sentido, insisto, me adhiero a lo que dice la coordinadora de la Alianza, cuando dice, en estos momentos es más que necesario y más que pertinente esa pregunta. Ahora, justamente el colectivo de Ellos Unidos ayer, haciendo un recuento de lo que fue esta audiencia, justamente llamaba la atención sobre la poca información que tienen los ministerios alrededor de la explotación petrolera del Yasuní. Pero además, digamos, llama un poco la atención la forma en la que el gobierno ecuatoriano está presente en este tipo de audiencias. No es la primera vez, digamos, que ha intentado de alguna manera, no sé si presionar a los jueces con la presencia en otro tipo de audiencias que tienen que ver con el ambiente. Y ahí justamente preguntar cómo sintieron ustedes esa participación ayer del Estado ecuatoriano en la audiencia y sobre todo la, digamos, pretensión de echar por tierra nuevamente la pregunta de Ellos Unidos. Sí, muchas gracias. A ver, uno, y tiene que ver nuevamente con la información, les decía, si hay un campo, todos los campos deberían cumplir parámetros altos de protección ambiental, de protección social, comunitaria y demás. Pero este en particular, como es resultado de una decisión extraordinaria y excepcional, nuevamente porque es levantar una prohibición constitucional, que es lo que se hizo en el año 2014, esa información, en este caso en particular, la jueza Corral se lo había pedido expresamente desde la presidencia, más todos los ministerios que indiqué hace un momento, más Petroecuador, más la agencia de control, más los gobiernos autónomos descentralizados, más la Asamblea. Es decir, le pidió al Estado ecuatoriano, presénteme la información relevante, pertinente a este tema, y es casi una copia textual de lo que dice la declaratoria. Tenían 3 días para presentarlo. La providencia de la jueza Corral es del 12 de abril. Ayer, que fue la audiencia, que ya fueron más de los 3 días incluso, no habían presentado, y todo lo que presentaron fue ese informe que le digo que ellos mandan regularmente o semestralmente a la Asamblea. La Corte, que se presentó en pleno, eso no es usual, por ejemplo. Sí es usual que el gobierno ahora esté enviando a todos los ministros, e incluso a la presidencia, a sesiones de este tipo, a audiencias de este tipo. Lo que no ha sido usual con la Corte es que se presente la Corte en pleno, lo que nos hace pensar que hay seguramente una discusión, un debate al interior de la misma Corte acerca de cómo deberían proceder en este caso. Pidieron información, fueron varios jueces, los vio la ciudadanía, fueron varios jueces los que pidieron información que se supone que ya debían haber presentado, y la cuestión acá es que no la presentan, y la Corte, la jueza Corral, les dice, ok, tienen 2 días más para presentarlo, es decir, entre hoy y mañana deberían presentar todo eso. Presión del gobierno. A mí, una de las cosas que más me irrita en este caso es que se sabe y se conoce en el país entero cuál ha sido el proceso.
¿verdad? En el año 2013, cuando el presidente Correa anuncia el fin de la iniciativa ITT y dice que va a pedirle a la Asamblea que declare de interés nacional la explotación, que era la forma de hacerlo porque la Constitución, insisto, tiene establecida una prohibición a estas actividades en áreas protegidas. En ese momento, recuerden ustedes, las movilizaciones sociales fueron masivas, ¿verdad? Fueron momentos de gran tensión, incluso con el gobierno de Correa, de un movimiento que hasta entonces pues había estado de alguna manera vinculado con el gobierno precisamente por atención a iniciativas como la iniciativa Yasuní ITT. El artículo 407, en una parte de la que muy poco se habla, dice que la Asamblea, cuando el presidente le pide declarar de interés nacional la explotación en un parque nacional para levantar esa prohibición constitucional, tiene la opción de convocar una consulta popular por su cuenta, una consulta popular sobre esto precisamente, ¿verdad? Una cosa es pensando, bueno, la Asamblea puede estar en discusión, en debate, pueden no ponerse de acuerdo, pueden tener sus dudas acerca de autorizar o no. Entonces a quién le deberían o a quién le podrían pasar la decisión es al pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Que es finalmente quien va a decidir. Pudo haber hecho la Asamblea eso y no lo hizo por el miedo que le tienen a la consulta popular. O sea, ya no es una cuestión de que si la pregunta es clara o no es clara, la pregunta es clara y sencilla. Y en ese sentido, el gobierno cuando comienza a decir no, es que le falta claridad, es que falta lealtad con el elector, yo no veo por dónde, una pregunta que insisto que es sencillísima, pero sí me molesta también porque nosotros sí acabamos de pasar por un proceso de consulta en el que nos metieron, creo que eran 7 o 8 preguntas, en las cuales para contestar cada pregunta, para que cada ciudadano cualquiera como nosotros, aunque no tuviéramos mejor dicho, aún teniendo formación en derecho, teníamos que revisar y revisar y comenzar a leer todo para ver dónde mismo estaban los efectos de esas respuestas, ¿verdad? Eran preguntas complejas, eran preguntas complicadas, eran preguntas cuyos efectos no los conocíamos en realidad y en extensión, al punto que todo el mundo andaba preguntando qué mismo era que nos estaban preguntando y cuáles eran los efectos. Este no es el caso. Entonces, acá lo que corresponde es que la Corte Constitucional revise ese texto, esa pregunta con la cual nos vamos a enfrentar en una urna, con un texto que diga esto, eso es lo que tiene que revisar la Corte Constitucional y nada más. Que justamente según varios análisis, la Corte tiene que solventar el mismo problema generado por la Corte. Digo porque en el procedimiento estaba claro que sí se sometió a que se firme, los y las personas que firmaron por una pregunta avalada por el Consejo Nacional Electoral y ya pasó todo un proceso, pasó también por el contencioso electoral, digo, y la pregunta va enfocada, y se la habíamos hecho hace algunas semanas a Antonella Calle, ¿cuál es el interés que llega a estos espacios de poder político? Y me refiero claramente, por ejemplo, Consejo Nacional Electoral. La presidenta actual, Diana Tamain, también ha sido como muy opuesta a que se dé paso al proceso. Ahora la Corte Constitucional, digo, ¿cuál es el interés de que no exista una consulta popular por este tema? A ver, yo creo que en general está el miedo en el Ecuador, y quizás la forma más amplia, ¿no? La más general, el miedo a soltar poder de decisión. Y ese es el miedo que hay contra cualquier forma de consulta, desde las consultas populares hasta las consultas previas y consultas ambientales, ¿verdad? Nosotros vivimos una matriz, si quieren, tan autoritaria, y eso está tan como escrito, aparece en nuestro ADN, que cualquier forma en la que la ciudadanía dice, voy a ejercer mi derecho a decidir, fuera de votar cada 4 o 5 años por el presidente y los asambleístas y las asambleístas de turno, fuera de eso parecería que el aceptar que la ciudadanía tiene un control de decisiones, por lo menos en algunos casos, es desconfiado por parte de los poderes de turno. Y los poderes de turno, aquí hablo del Estado, de todas las funciones estatales, ¿verdad? Que aquí todas han metido mano.
redactado la Corte Constitucional, que mandó a recoger firmas, es decir, que primero se tenía que recoger las firmas y después responder la Corte sobre la constitucionalidad. Eso fue cambiado en el 2019. Ahora primero se decide la constitucionalidad y luego se recogen las firmas. Lo hizo el presidente de la República, lo hizo la Asamblea, que insisto, pudo haber convocado, todo el mundo ha podido haber convocado a la consulta, y no lo han hecho. Y ahora que le toca decidir a la Corte Constitucional, insisto, se presentan en pleno, lo cual nos manda a todos los abogados un mensaje de decir, no estamos seguros de qué es lo que estamos decidiendo, aparentemente, cuando la decisión es muy fácil. No ha habido texto constitucional, texto de consulta presentado hasta el momento en el Ecuador tan simple, tan claro, tan llano y tan claro acerca de los efectos, no solamente de la pregunta, como esta pregunta de los Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que hay una desconfianza con la ciudadanía, desconfianza hacia la ciudadanía, lo cual es vergonzoso de cualquier funcionario público, porque los funcionarios públicos, nuevamente, cualquiera que sea, el presidente, el más alto juez, la más alta jueza, el presidente de la Asamblea, todos son funcionarios que se deben a el electorado ecuatoriano. Ahora, esta pregunta de Yasunidos nuevamente recae en un contexto en el que aparentemente es lo menos importante, y lo digo así porque frente a la violencia que vivimos todos los días en el país, frente a el juicio político, o sea, todas las condiciones que han cambiado cuando hace 10 años se puso la pregunta, que era el centro de discusión, que era incluso la oposición más cercana al gobierno de Correa, los Yasunidos, ahora tenemos otro contexto súper diferente, y ahí un poco ver o analizar ¿qué está pasando en el país en ya la violencia, justamente, que de alguna manera, si bien pasa en los campos petroleros, todo este tema de violencia frente a las comunidades, la falta de consulta, pero por el otro lado tenemos un país con otro tipo de violencias también sumidas, donde está finalmente la importancia de mantener como este ambiente por parte del gobierno de inseguridad finalmente en todos los aspectos? Sí, pero yo coincido con que posiblemente para quienes vivimos en entornos urbanos, en este momento estemos viviendo condiciones particulares de violencia no registradas antes. Pero en los contextos en los que operan estas actividades extractivas, la violencia ha sido casi que la cuestión de todos los días y ya de varias generaciones. Lo que está ocurriendo en el Yasuní, pero lo que está ocurriendo más allá del Yasuní, en la Amazonía petrolera, en la Amazonía norte, es un ecocidio y es un genocidio. ¿Okay? La cuestión es que esos nombres nos parecen demasiado grandes cuando no nos está ocurriendo a nosotros, pero es lo que sucede en esos contextos. Entonces, en ese sentido, yo no creo que podemos decir de una forma de violencia, pero ahora hay otra forma de violencia más importante. Yo creo que es un continuum de violencia en el que estamos metidos los y las ecuatorianas. Lo que pasa es que en este momento lo estamos sintiendo en contextos en los que no se han sentido antes. En esos espacios, urbanos, en esos... a ver, el reporte sobre... Espacios urbanos, y solo una cuestión, en espacios urbanos medios altos y demás, porque en los espacios urbanos marginales tampoco es que realmente hoy día se están enterando de cómo viven la violencia o cómo sufren la violencia en sus vidas y en sus cuerpos. Claro. El Ecuador es una sociedad violenta. Yo creo que lo que nos estamos desayunando ahora, algunos y algunas, es que la isla de paz, que supuestamente éramos, o en las narrativas éramos, ya resulta que tampoco ni eso. A ver, y el tema aquí es justamente no ver la violencia como un hecho aislado o como un fenómeno natural. A veces se lo pone la violencia, la migración, como que sucede nada más. Y hay condiciones que se establecen justamente concretas, materiales, relacionadas a la economía, a las políticas de inclusión social, a las políticas diferentes, ¿no es cierto? ¿Cuán articulado entonces está este contexto de violencia con la implementación del proyecto político que no es de este gobierno? Ya, como tú dices, hay un continuum justamente frente a las empresas extractivas, frente a la mirada que se tiene de modelo de país.
cuán articulada está justamente esta consecuencia que estamos viviendo de la violencia ya, pero en diferentes otros espacios. Sí, muchas gracias porque creo que es bien pertinente esa pregunta. Sí, el extractivismo en el Ecuador es una política de Estado y es parte de la política del ejercicio de la fuerza estatal en su forma más cruda, ¿verdad? Todas estas formas, nuevamente, en las que nosotros tratamos como ciudadanos, como grupos, como colectivas, de buscar la forma de incidir en las decisiones a través de las herramientas que se supone que dio la Constitución precisamente para canalizar los malestares o los conflictos en la sociedad, no funcionan. Y no funcionan precisamente porque el extractivismo, la política extractiva, se basa y se consolida y se legitima, si acaso, a través del ejercicio de la fuerza estatal, de esa forma de violencia que normalmente no se le llama violencia, pero que lo es. Y en ese sentido, creo yo, esto que estamos viviendo ya ahora más en los sectores urbanos, donde el miedo está hasta en salir a la esquina, creo que es una oportunidad precisamente que tenemos para explorar en todos estos distintos niveles de violencia que hemos invisibilizado y qué es lo que eventualmente nos va a permitir salir de este círculo. Yo justamente ayer hablaba con una amiga en la noche y decía, bueno, a mí me ha recordado tanto, escuchar ayer esa audiencia y todo lo que se dijo, y fue una audiencia larga, me ha recordado tanto lo que vivimos hace 10 años, cuando salimos a reclamar a las calles y nos enfrentamos con una fuerza estatal, la policía, las motos, los caballos, los perros, las emboscadas en las calles, y digo porque yo lo viví. Era la fuerza estatal que se hacía evidente para defender esa fuerza estatal o esa violencia estatal no tan evidente en la imposición, la forma como se impone el extractivismo en este país. Y si recuerdan, ese era un gobierno que tenía por objetivo y que presentó como objetivo excepcional para pedir la autorización de la explotación del Yasuní, el desarrollo de todos, y las carreteras, y los hospitales, y las escuelas, y el buen vivir, y el bienestar de todos los ecuatorianos, ¿verdad? Le lanzó los 18 millones a la población amazónica indígena, sobre todo, que no es tan numerosa en ese lugar, ¿verdad? Esa es una forma de violencia bastante fuerte, pero a la vez bastante invisibilizada, ¿verdad? Porque apelamos a la democracia. Y en ese momento, cuando salimos en ejercicio de democracia a reclamar, ahí sí ya nos tiraron la forma más llana de violencia, la no ocultada, ¿verdad? Ahora sí te tiro a la policía, en nombre de las carreteras, los hospitales y demás, ¿verdad? Cambiamos de gobierno, un gobierno que en cambio lo que dice es ni carreteras, ni hospitales, ni escuelas, porque cada uno válgase como pueda valerse y el sector privado es el que tiene que dar todo eso. La pregunta es, ¿por qué entonces insistiría, después de que además Lazo dijo que él también era Yasunido, que él también recogió firmas, que él también fue insultado en su momento, y que en su gobierno habría consulta, y lo que tenemos es lo que han visto ayer en esa audiencia, el gobierno entero cerrando filas en contra de la consulta, ¿verdad? ¿Por qué entonces querría? Bueno, también por razones económicas, pero en el caso de las razones económicas de él son del otro lado, pero no son distintas en ese sentido, ¿verdad? En su momento, cuando los Yasunidos comenzaron a tirarles encima, aunque no se debería, pero comenzaron a tirar encima, que propongan un plan alternativo. El plan alternativo es lo que hacen muchos estados, lo que hacen los estados para financiarse, que es decir, bueno, cada uno contribuye en la medida de la posibilidad de su bolsillo, ¿verdad? Estamos hablando de impuestos, por ejemplo. Nosotros nos hemos acostumbrado a ver la facilidad con que los gobiernos, de cualquier color, le perdonan impuestos atrasados a las empresas a cuenta de que dan empleo, y en cambio no tenemos ningún problema en hacerle pagar a los pueblos amazónicos el impuesto más alto que nadie paga en este país, que es su vida, su territorio y su futuro.
Entonces, no importa en qué lado del espectro político se ubiquen los gobiernos de turno, cualquiera va a encontrar una razón supuestamente legitimada para imponer el extractivismo. Y como se tiene que imponer a través de autoritarismo, entonces se desconfía de las consultas populares y de la capacidad que tenemos los ciudadanos individual y colectivamente para decidir cuál mismo es el futuro en ese sentido. Finalmente, Verónica, ayer Díaz Unidos hablaba de que además, digamos, de la aprobación de la consulta, sería dable que la Corte ordene el cierre progresivo de los campos. De ahí justamente preguntar qué tan posible, qué tan factible es cerrar progresivamente, aunque sea en los campos petroleros del Yasuní, y además cómo reparar justamente las repercusiones que tuvo esta explotación en los pueblos de aislamiento. Bueno, en aislamiento y los no en aislamiento, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Parecería que los únicos que están ahí afectados son los pueblos en aislamiento, pero son más. A ver, aquí la cuestión es, digamos que mañana hay una consulta, digamos que se hace en los términos del texto que ha sido planteado y con los efectos que se pretendían. No se saque, deje el petróleo ahí. Uno, lo aclaró el abogado de Díaz Unidos ayer. Él dijo, nadie ha dicho que vamos a regresar a la tierra lo que ya se sacó. Ojalá nunca se hubiera sacado, ojalá se hubiera decidido esto en tiempo, en cuyo caso no estaríamos siquiera en esta discusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería hacer la Corte en este momento? Es autorice la pregunta porque no hay realmente razones para no autorizar la pregunta. El texto como está es muy claro. ¿Cuáles son los efectos? Son muy claros también. Cierra en este momento todas las operaciones que están dando, porque de ese bloque no se debe sacar un barril más. ¿Eso es factible? Claro que es factible. Que eso le va a costar al Ecuador todo lo que invirtió. Pues no debió haber invertido. Si usted sabía, Estado ecuatoriano, que había una propuesta de consulta, en buena fe, insisto, debieron por lo menos esperar a los resultados de que se decida si había consulta o no. Y esos resultados son básicamente la recolección de firmas y el dictamen de la Corte Constitucional. En el momento en que la Corte, por ejemplo, hubiera dicho, no se puede, es inconstitucional la pregunta, yo no veo por dónde es posible, pero digamos que lo hubiera hecho, entonces en ese momento el Estado puede decir, ok, emprendo lo que ya me autorizó la Asamblea. Porque usted está viendo lo que está pasando, usted sí sabe lo que está pasando. A mí, una de las cosas que más me irrita en todas estas discusiones es la famosa seguridad jurídica. Uh-huh. Porque la seguridad jurídica de lo que están diciendo, y si los jueces siguen aceptando esas defensas en los juicios, lo que están diciendo es que la seguridad jurídica en este país se establece y se construye encima de la violación de derechos. Y eso es lo más antitético, es la antítesis de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es solo suya, es mía, es de todos, ¿verdad? La seguridad jurídica es que todos vamos a ser regidos por un sistema de leyes claras, precisas, públicas, antes de lo que hiciéramos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿tenemos o no tenemos derecho los ecuatorianos a pedir por iniciativa popular una consulta popular sobre cualquier tema? Sí tenemos. En el momento en que se empieza un proceso de esos, la dirección, la orientación a cualquier funcionario del Estado debería decir, cualquier decisión que usted quisiera tomar y que tenga que ver con esto que se está planteando como consulta popular, aguántela a que se decida. Y se puede decidir que no hay consulta popular o se puede decidir que sí hay consulta popular, en cuyo caso hay que esperar a que se realice y ver qué es lo que dice el pueblo ecuatoriano. Justamente. Eso es actuar de buena fe. En este momento lo que tenemos es un correteo. Uno plantea una consulta popular y allá sale corriendo el Estado a tomar decisiones contrarias para que justamente nos tengamos esta situación. Tengamos la situación en la que, yo ya hice, yo ya invertí, yo ya abrí los campos, yo ya tengo en explotación el bloque 43. Qué pena, situación jurídica consolidada, lo llama la Corte Constitucional. Decimos no se puede consolidar ninguna situación, y menos jurídica. Podrá ser de facto como la violencia, pero nunca va a ser jurídico que usted construya políticas públicas y acciones públicas con base en la violación de mis derechos, porque yo soy aquí el mandante, pues por Dios. Uh-huh. Claro, entendemos justamente gobernar de manera unilateral, y quizá la mayor preocupación para regímenes autoritarios es la organización social y estos temas justamente desde la ciudadanía. El reconocimiento de
todo este proceso, todos estos más de 10 años de estar ahí en la institucionalidad y recurriendo a la Constitución, a los canales, a pesar de que les han fallado, pero bueno, ahí continúan. Vamos a estar al pendiente justamente de qué criterios maneja el Pleno de la Corte Constitucional para resolver este tema. Le agradecemos, Verónica, por acompañarnos aquí en Entrevistas Wambra. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por llevar estos temas a la ciudadanía.